Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, radiantes, listos para otro episodio lleno de chisme, análisis y por supuesto, mucha emoción. Yo estoy aquí como siempre con la pila bien cargada y ansioso por compartir con ustedes un tema que, créanme, está que arde. Las redes sociales, los foros, los grupos de fans y todo el mundo hablando de lo mismo. Y ya saben, mi misión es mantenerlos al tanto de las últimas novedades, los rumores más jugosos y, sobre todo, de esos romances que nos hacen suspirar y creer en el amor, todo desde la comodidad de nuestros hogares. Y hoy, amigos míos, el tema es explosivo. Literalmente un bombazo. Como habrán podido intuir por el título, que supongo que ya lo vieron y les hizo encender la curiosidad, vamos a hablar de Serkan y Özge. Sí, los mismísimos. Los protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que para deleite de sus fervientes seguidores parece que la ficción ha trascendido la pantalla. Serkan y Özge, ¿amor en la vida real? Fotos y rumores incendian las redes. ¿La magia de Love is in the air se materializa? ¿Les suena familiar? Pues agárrense porque nos vamos a sumergir en este torbellino de amor, rumores, expectativas y por supuesto, mucha especulación. Para aquellos que increíblemente aún no conocen a estos dos talentos, Serkan es el actor Kerem Bürsin y Özge, la actriz Hande Erçel, los protagonistas indiscutibles de la serie turca Senkalkam, que a nivel internacional es conocida como Love is in the air, o Eres mi vida. En la serie interpretan a Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja que nos ha hecho reír a carcajadas, llorar a moco tendido y sobre todo, creer en la existencia del amor verdadero, de ese amor que lo puede todo, que rompe barreras y que es capaz de superar cualquier adversidad. La química entre ellos en la pantalla era innegable, una conexión tan palpable que trascendía la pantalla, que llegaba directo al corazón y que, al parecer, ha encontrado un eco en la vida real. Y es que, ¿cómo no iban a surgir los rumores? Desde los primeros días de rodaje, la chispa entre Kerem y Hande fue evidente para todos. Los fans, los medios de comunicación, los compañeros de set. Todos estaban atentos a cada gesto, a cada mirada, a cada interacción fuera de cámaras. El aire estaba cargado de una electricidad que no podía negarse. Y las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en el epicentro de la especulación. Cada foto compartida, cada comentario enigmático, cada like misterioso. Todo era material jugoso para alimentar la ilusión, para avivar las esperanzas de los fans, para confirmar lo que muchos querían ver, que el amor de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, era real. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha desatado esta ola de euforia y expectación que ha inundado las redes sociales, los medios de comunicación y los corazones de los fans en todo el mundo? ¿Qué es lo que ha logrado que el mundo entero esté pendiente de cada movimiento, de cada publicación, de cada foto? Pues bien, amigos, la clave, el detonante de este fenómeno, está en las últimas semanas, en los últimos meses. Han aparecido fotografías, esas fotografías. Fotografías que parecen no dejar lugar a dudas, que parecen confirmar lo que muchos esperaban, que parecen ponerle fin a la ambigüedad y darle paso a la certeza. Imágenes de Kerem y Hande juntos, abrazados, sonrientes, cómplices, disfrutando de momentos de ocio fuera del ámbito laboral, de la rutina del trabajo, del estrés de las grabaciones. Imágenes que muestran una cercanía, una intimidad, una conexión que va más allá de lo profesional y que sugiere un vínculo mucho más profundo. Han sido captados en cenas románticas, en paseos por la playa bajo la luz del sol o bajo la luna, en momentos de relax y distensión. Y para añadirle aún más picante a la situación, ojo al dato, han sido fotografiados en viajes privados, escapadas secretas, lejos de las miradas indiscretas. Sí, viajes privados. Escapadas románticas que solo alimentan la imaginación y la curiosidad. Imaginen el nivel de intimidad, la complicidad, la conexión que deben existir para compartir momentos así. Estas fotografías, amigos, han sido la gasolina que ha encendido la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Han sido el catalizador que ha desatado una avalancha de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de buenos deseos para la pareja, para Hande y Kerem. Las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño, de alegría, de entusiasmo. Los hashtags relacionados con ellos son tendencia a nivel mundial. Las noticias se han replicado en portales de noticias de todo el mundo.
los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia y las cuentas de fans se han multiplicado exponencialmente. Es que, ¿a quién no le gusta ver que el amor que se muestra en la ficción, ese amor que nos hace soñar, ese amor que nos emociona, se traslada a la vida real, se materializa, se hace palpable? Es como un cuento de hadas, una historia de amor de novela que se transforma en realidad. Es como si la magia del Love is in the Air hubiera trascendido la pantalla, como si la fuerza del amor de Eda y Serkan hubiera influenciado a los propios actores, como si la energía de la serie hubiera contagiado a Andy y Kerem. Es como si el destino, la casualidad, la magia del amor, hubieran conspirado para que la ficción se convirtiera en realidad. ¿Y quién no quiere creer en eso? ¿Quién no quiere creer que el amor verdadero existe, que los cuentos de hadas se hacen realidad, que la vida puede ser una novela romántica? Pero claro, como suele ocurrir en este mundo, en este universo del espectáculo, no todo es color de rosa, no todo es felicidad y alegría. También existen los detractores, los que dudan de la veracidad de la relación, los que creen que todo es una estrategia de marketing bien orquestada, una maniobra ingeniosa para mantener el interés en sus carreras profesionales, para generar más publicidad, para aumentar el número de seguidores. Los que desconfían y ven en todo esto una estrategia calculada para generar más ingresos, para capitalizar la popularidad de la serie. Y es que el mundo del espectáculo es así de complejo, es así de contradictorio. La especulación, los rumores, la manipulación, la desconfianza, todo forma parte del juego, todo es parte de la ecuación. La fama, la popularidad, el éxito conllevan una serie de riesgos, de presiones, de desafíos que no todos están dispuestos a soportar. Y a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira, la realidad de la ficción. Sin embargo, y a pesar de estas voces discordantes, de estas dudas razonables, la mayoría de los fans, la gran mayoría de los seguidores de la serie y de los actores, están convencidos, están casi seguros de que el amor entre Kerem y Ande es real, que la relación va más allá de lo profesional, que hay algo más que una simple amistad. ¿Qué es lo que les hace pensar así? ¿En qué basan esa certeza? Pues bien, la forma en que se miran en las fotos, la complicidad que transmiten, la naturalidad con la que se muestran juntos, la forma en que se expresan, la manera en que se relacionan, todo apunta a una relación auténtica, a un sentimiento genuino. Se observa una conexión, una intimidad que no se puede fingir, que no se puede fabricar. Es como si el tiempo se detuviera cuando están juntos, como si el mundo desapareciera a su alrededor, como si solo existieran ellos dos. La complicidad que transmiten es innegable. Se les ve relajados, felices, disfrutando de la compañía del otro. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo revela una profunda conexión, un cariño que trasciende lo físico y que llega al alma. La naturalidad con la que se muestran juntos, sin poses, sin artificios, es otro indicio de que la relación es real, de que se sienten cómodos y seguros el uno con el otro. No hay pretensiones, no hay máscaras. Son ellos mismos tal como son, sin filtros. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Han confirmado o desmentido la relación? ¿Han dado alguna declaración oficial que aclare la situación y ponga fin a la especulación? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la información es escasa, ambigua, y cada uno interpreta lo que quiere. Ninguno de los dos, Kerem ni Ande, ha hecho una declaración oficial, una confirmación explícita del romance. Han evitado pronunciarse de forma directa, han optado por no dar explicaciones que puedan comprometer su privacidad. Han preferido mantener un perfil bajo por no ofrecer declaraciones que puedan perjudicar su imagen, su reputación, su intimidad. Han optado por dejar que las imágenes hablen por sí solas, por dejar que los fans saquen sus propias conclusiones, por no alimentar más la especulación, por no darle más combustible al fuego. Han elegido la discreción, el silencio, la prudencia, como la mejor estrategia para lidiar con la situación. Saben que cualquier palabra, cualquier gesto puede ser interpretado, analizado, diseccionado. Y en este contexto el silencio se convierte en la mejor defensa, en la mejor manera de proteger su intimidad y de preservar su relación, sea cual sea. Y es que en el fondo, ¿quiénes somos nosotros para entrometernos en su vida privada? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar sus decisiones, para exigirles explicaciones, para obligarlos a revelar lo que sienten? Lo importante, lo que realmente importa, es que sean felices, que estén bien, que disfruten de su relación, sea lo que sea. Que puedan vivir su amor libremente, sin presiones, sin juicios, sin intromisiones.
Nosotros como fans, como seguidores de su trabajo, como admiradores de su talento, podemos celebrar su amor, podemos desearles lo mejor, podemos disfrutar de la magia que nos brindan, de la emoción que nos transmiten. Podemos admirar su química en la pantalla y esperar que esa magia se extienda a su vida personal, que la ficción se convierta en realidad. Pero, ¿qué nos dicen estos rumores y estas fotos? ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué significado tienen todas estas imágenes, estos comentarios, estas especulaciones? Pues, en mi opinión, nos dicen muchas cosas, nos revelan mucho más de lo que podemos ver a simple vista. Nos dicen, en primer lugar, que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en un plató de televisión, en medio de un rodaje, entre las luces, las cámaras y los guiones. Nos dicen que el amor no entiende de horarios, ni de escenarios, ni de guiones. Que puede surgir donde menos lo esperas y que puede sorprenderte cuando menos lo imaginas. Nos dicen que la química entre dos personas, la conexión, la atracción, pueden ser tan fuertes, tan intensas, que traspasan la pantalla, que se hacen tangibles, que se convierten en algo real, en algo palpable. Que la magia que se crea en la ficción puede extenderse a la vida real, que los sentimientos pueden ser tan profundos que trascienden lo profesional y se convierten en algo más. Nos dicen que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, que las historias de amor pueden existir, que el amor verdadero, ese amor que lo puede todo, que supera cualquier obstáculo, si existe. Que la felicidad es posible y que el amor es el sentimiento más poderoso del mundo. Además, la historia de Kerem y Ande, con todos sus rumores y sus especulaciones, nos recuerda la importancia de la privacidad, de respetar los tiempos de cada persona, de no juzgar sin saber, de no entrometernos en la vida de los demás. Nos invita a celebrar el amor, a disfrutar de la felicidad ajena, a ser felices por los demás. A creer en las segundas oportunidades, en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Nos enseña que el amor es un misterio, un enigma, que no se puede controlar ni predecir. Que surge cuando menos lo esperas y que puede cambiar tu vida para siempre. Nos recuerda que la vida es un regalo y que hay que disfrutarla al máximo, aprovechando cada momento, cada oportunidad, cada encuentro. Y ahora, vamos a hablar de algunos rumores que han estado circulando en los últimos tiempos, rumores que han añadido más leña al fuego de la emoción, que han intensificado aún más la especulación y la curiosidad. Se dice, por ejemplo, que Kerem y Ande se han mudado juntos, que han decidido dar un paso más en su relación y que están compartiendo el mismo techo. Esta información, por supuesto, no está confirmada, pero ha alimentado la euforia de los fans, ha multiplicado las expectativas y ha generado aún más entusiasmo. Si fuera cierto, demostraría que la relación va en serio, que están dispuestos a comprometerse, a construir un futuro juntos. Demostraría que el amor es verdadero y que están dispuestos a apostar por él. También se especula sobre un posible compromiso, sobre una posible pedida de mano, sobre un posible anuncio de boda. Los rumores sobre un posible matrimonio ya se han desatado en las redes sociales, en los foros de discusión y en los medios de comunicación. ¡Ay, la imaginación de los fans! Nunca se cansan de soñar. Todo es posible, ya lo sabemos. La posibilidad de un matrimonio, ya sea secreto o público, es algo que enloquece a los fans y los llena de ilusión. Pero más allá de los rumores, más allá de las especulaciones, lo que sí es evidente, lo que sí podemos afirmar con certeza, es que Kerem y Ande se han convertido en un referente para muchos, en un ejemplo a seguir, en una fuente de inspiración. Su historia de amor, ya sea real o inventada, nos inspira, nos emociona, nos recuerda que el amor es el sentimiento más poderoso del mundo, que es capaz de superar cualquier obstáculo y que puede transformar la vida de las personas. Su historia nos enseña a creer en el amor, a no rendirnos, a ser valientes y a luchar por lo que queremos. Nos recuerda que el amor es un viaje, una aventura, que requiere de paciencia, de compromiso y de mucha valentía. Y ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que está en el aire: ¿creemos en este amor de novela? ¿Creemos en la posibilidad de que la magia de Love is in the air se haya trasladado a la vida real? ¿Creemos en la felicidad de Kerem y Ande? Pues sinceramente yo quiero creer. Quiero creer que la magia de la serie ha traspasado la pantalla, que el amor de Eda y Serkan se ha hecho realidad, que la felicidad ha llegado a sus vidas. Quiero creer en la posibilidad de que el amor verdadero exista, de que los cuentos de hadas se hagan realidad. Porque al final, todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas.
Todos necesitamos creer en algo, en la esperanza, en la posibilidad de un futuro mejor. Y el amor, sin duda, es la magia más poderosa. El amor es el combustible que nos impulsa, que nos motiva, que nos da fuerzas para seguir adelante. Así que, amigos, vamos a mantenernos atentos a las novedades. Vamos a seguir las redes sociales, los medios de comunicación, y vamos a celebrar cada paso que den, cada avance en su relación. Vamos a desearles lo mejor y a disfrutar de su felicidad. Y no se olviden de dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen en el amor de Kerem y Ande? ¿Tienen alguna información adicional? ¿Conocen alguna novedad que podamos comentar en el próximo vídeo? Me encantaría leerlos. Compartan sus teorías, sus especulaciones, sus deseos. Y bueno, para ir cerrando este apasionante episodio, quiero agradecerles a todos por haber estado aquí, por haber escuchado mis locuras, mis teorías, mis análisis, y por compartir esta pasión por las series turcas, por los romances de novela y por la búsqueda constante del amor. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya hecho soñar y que se hayan divertido tanto como yo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo del chisme y de los romances turcos. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Love is in the Air y de sus protagonistas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, para estar al tanto de todas las novedades, de todos los rumores, de todos los chismes. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así estarán siempre al tanto de las últimas novedades y no se perderán nada. Es la mejor forma de estar conectados con el mundo de las series turcas y de los romances que nos hacen suspirar. Ya saben, denle al me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!